Dice, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? La palabra cultura en la antropología es bastante usual, que encierra un conjunto de conceptos de todo aquello que el hombre hace, dice y piensa. Por lo tanto, la cultura y la antropología son la vinculación de la ciencia antropológica y la historia social en general. La cultura determina absolutamente el comportamiento de los seres que integran la sociedad, ya que la antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales de las comunidades humanas. También tiene que estudiar su actuar desde sus inicios y costumbres de raza o grupo étnico. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Bueno, este concepto es muy importante. La cultura define a las personas de cada región y sus manifestaciones sociales. Con esto me quiero referir a su forma de comportarse, lo que los hace únicos y diferentes a los demás. Esto nos permite entender las motivaciones y las razones de su comportamiento. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Bueno, desde mi punto de vista, el concepto de cultura anteriormente era muy reducido a la educación de las personas. Ejemplo, se decía que era una cultura la persona, perdón, se decía que era una persona culta, aquella que era estudiada, que viajara mucho o que manejara diferentes idiomas. En pocas palabras, la cultura era el proceso de mejoramiento y refinamiento de una persona. Por otro lado, la antropología, para la mayoría de las personas, se trataba simplemente del análisis de tumbas y huesos antiguos. Pero hoy en día el concepto de cultura se ha venido convirtiendo en parte central de la antropología y de todas las ciencias, puesto que cada una tiene su propia definición, dando diferentes usos para poder hacer un análisis del comportamiento de las personas pertenecientes a las diferentes comunidades. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? La cultura para mí describe todos los fenómenos humanos que no pueden ser considerados como herencia genética. Asimismo, es la cultura la que ha pasado a referirse a un atributo de los miembros de un grupo de personas. La cultura siempre es transmitida por la sociedad, no por un solo individuo. Por otra parte, el concepto sociedad hace referencia a un grupo de personas que se relacionan entre sí de manera constante. También se podría decir que es un gran grupo social que comparte la misma ubicación geográfica o territorio social. Se encuentra sujeto a las mismas autoridades políticas y posee la misma expectativa cultural. Finalmente, la cultura es una perspectiva histórica de creencias y prácticas tradicionales que se presentan a lo largo de las generaciones, mientras que la sociedad comprende todo lo que tiene que ver con leyes, gobierno, familia y muchas otras cosas. En una sociedad pueden haber varias y distintas culturas, aunque siempre haya una que sea la dominante. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Bueno, la enculturación es un proceso por el cual la persona adquiere los usos, creencias, tradiciones, entre otras cosas de la sociedad en la que vive, las escrituras de algún antepasado. Hoy por hoy los medios de comunicación masivos, principalmente el Internet, es un medio de enculturización más moderno y más empleado. El relativismo cultural es es la actitud o punto de vista por el cual se analiza el mundo de acuerdo a los parámetros propios de cada cultura. Su filosofía define la validez y riqueza de todo sistema cultural y niega cualquier valoración absolutista moral o étnica de los mismos. Y finalmente, el etnocentrismo es aquella ideología que sostiene y propone que la propia cultura y la propia raza resultan ser superiores al resto, es decir, quien promueve esta corriente suele brindarle un tratamiento peyorativo a los otros grupos étnicos y culturales. Y por supuesto, contrariamente a esta acción, enaltecerá aquello propio, básicamente porque se trata de una postura extremista. Gracias.